Queridos hermanos, no les resulta sencillo a Jesús conseguir que los discípulos superen la tristeza después de haberles anunciado su marcha. No se diferenciaba mucho de nosotros, a quienes tanto nos cuesta superar los momentos difíciles. Por eso el Señor vuelve a insistir en la tristeza y la alegría, pero esta vez con un ejemplo clarificador. El dolor de la madre al dar la luz y su gozo después de nacer el niño. Para no variar, la estancia de Pablo en Corinto, pintada de color de rosa durante año y medio, se cubre de repente de nubarrones que terminaban con una marcha a otros lugares. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibamos al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara, Carolina. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el tiempo de la Pascua leemos sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a su manera nos va narrando la historia de los primeros cristianos. Y digo a su manera porque cada quien, pues como hemos insistido siempre, cada autor intenta dar un mensaje, a veces cambia un poquito algún dato histórico en pro del mensaje. Y este quizás es el caso que vamos a señalar hoy con la historia de dos personajes muy importantes dentro de la historia de la primitiva iglesia, pero que a la vez un poquito desconocidos. La iglesia se va construyendo a base del esfuerzo e incluso de la sangre de muchos cristianos que establecieron precisamente el fundamento del cristianismo, no tanto con su conocimiento, pero sobre todo con su vida. Pero ahí tenemos las cartas de San Pablo, tenemos los escritos tanto de Pedro, de Juan, de Judas, que también transmitieron ese mensaje, que luego vivían y manifestaban, testimoniaban para que la iglesia fuera creciendo como lo fue haciendo hasta el día de hoy. Así que vamos a tener un contacto con estos personajes un tanto desconocidos por nosotros. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que se complete en todo lugar, por la fuerza del Evangelio, lo que fue prometido como fruto de la acción santificadora de tu Verbo, y lo anunciado por la predicación de la verdad nos obtenga la plenitud de la adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La mano de Dios está con Pablo y con la comunidad, hasta que llega la prueba de la persecución, donde el Evangelio de Cristo se implanta con autenticidad. Tarde o temprano llega la oposición del mundo, de la mentira que no puede resistir que la verdad se instale. Escuchemos atentos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo, lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, arreglaos vosotros. Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios.
batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. 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 No encontraremos persona más alegre que un cristiano que vive a tope su vocación de entrega a los demás. Es la presencia de Cristo resucitado que aparece siempre con el gozo, con la alegría, con la vida a raudales. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verles, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al principio, resulta que la iglesia ha ido creciendo entre múltiples personas que aparecen un poco en el anonimato. No hay duda que cuando nosotros nos referimos a los primeros años del cristianismo, pues acudimos a los libros que tenemos, a los libros del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de San Pablo. Y como muy bien han dicho algunos y muchos,
San Pablo es el que realmente viene a dar las bases del cristianismo, unas bases teológicas y, si se quiere, también con algún fondo filosófico. Es decir, que el cristianismo se va a difundir desde esta teología paulina que nosotros conocemos a través de las cartas, las llamadas cartas de San Pablo. Pero tenemos este otro documento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Recuerden que el libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito por el mismo Lucas, donde va presentando en el Evangelio cómo el Espíritu Santo va guiando a Jesús, y luego comienza el libro, precisamente ya en su segundo capítulo, cómo ese Espíritu llega a la iglesia, cómo formalmente, oficialmente se proponen cada uno de los apóstoles para que ellos continuaran la evangelización en el famoso día de Pentecostés, que pues estamos a punto ya de celebrarlo. Entonces el Espíritu Santo ya no solo en Cristo, sino en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él ha comenzado. Pero estos hechos de los apóstoles, y habría que añadir de los apóstoles, pero en un sentido mucho más amplio. Alguna vez habíamos dicho que los apóstoles no son necesariamente los 12 ya es la institución de aquellos 12 discípulos que llamó Jesús, pero apóstoles fueron muchos, mujeres y hombres dentro del primer cristianismo. Por lo tanto, quizás abriendo un poco la mente a pensar de que Hechos de los Apóstoles se refiere no solo a las agendas, a las proezas que realizaron Pablo, Bernabé, alguno que otro, sino muchos hombres y mujeres, incluso parejas de matrimonios o de padres e hijos o hermanos, que fueron claves también en la predicación del Evangelio. Y ahí buscando, aquí le tengo unos nombres de cuántos fueron, de cuáles fueron algunos de estos hombres y mujeres, parejas, vamos a llamarle así, que también son parte de ese fundamento de la historia de la iglesia. Nombres que podrían muy bien darle a sus hijos, a sus nietos. Andrónico y Junia, Filemón y Apia, Filólogo y Julia, Nereo y su hermana, no dan el nombre, Rufo y su madre, que tampoco dan el nombre. Otros dos nombres preciosos, Evodia y Sintique. Y la última, Trifona y Trifosa. Fíjense, eso los encontramos en el Nuevo Testamento como personajes que han influido, que fueron parte de esa iglesia primitiva. Sin embargo, sobre estos que hemos mencionado, sobresalieron y hoy son mencionados una pareja, un matrimonio del que quisiéramos un poco hablar hoy. Prisca y Áquila. Prisca y Áquila. No sé si en italiano le dicen Aquila, porque hay una región en Italia que se llama el Aquila, pero no sé si se referirán a él, pero este matrimonio, Prisca y Áquila, son mencionados unas 6 veces en la Biblia por autores diferentes, no solamente uno. Por lo tanto, son los más célebres y sobre todo por un hecho de que ellos fueron los que salvaron la vida de Pablo en una revuelta que se dio en la ciudad de Éfeso, arriesgando incluso sus vidas. Prisca, sin embargo, en el libro que hemos escuchado hoy, le llaman Priscila. Priscila, que ese sin nombre lo conocemos, ¿verdad? Así que a todas las Priscilas sepan que también Priscila es el diminutivo de Prisca. Hechos, Lucas trata como de aminorar un poquito la importancia de Prisca, dándole el nombre de diminutivo Priscila. ¿Por qué? Porque es curioso que siempre que se menciona el matrimonio, se menciona primero Prisca y luego Áquila. Es decir, que parece ser que aquí la mujer importante, quizás no dentro de la cuestión económica o política, sino dentro de la misma iglesia, tenía algún puesto, alguna función más importante que la de su propio marido. Pero Lucas trata de disminuir un poquillo eso. Bueno,
Ellos trabajaban en la construcción de carpas, de esas tiendas de campaña, que eran muy usadas en aquel tiempo, eran lugares donde se transitaba mucho. Ya sabemos que en lugares como en Antioquía, ellos eran antioquenos, eran propiamente del Ponto. El Ponto es una región que conocemos hoy como parte de lo que es Turquía. Y por lo tanto hay mucho nómada que por lo tanto se requiere mucho de la construcción de tiendas. Sin embargo, la situación económica les lleva hasta Roma. Allí en Roma, entonces ellos establecen su pequeño taller, o su taller, no sé si pequeño, se lo estoy añadiendo yo, su taller de tiendas, de tal manera que parece ser que tienen una posición no muy pobre, sino algo holgada, podían vivir propiamente de esta industria que era tan importante en aquella época. Estando en Roma, en el año 49, sucede una especie de crisis cuando el emperador Claudio quema una de las sinagogas judías de Roma y luego expulsa a los judíos de la ciudad de Roma. Allí los dos esposos también tienen que salir, ya ellos habían comenzado a predicar un poco a Cristo, el Evangelio, y también de alguna forma se vieron envueltos, deciden irse de la ciudad de Roma e irse a otra ciudad. La expulsión no era de toda Italia, sino simplemente de Roma. Se fueron a Corinto, y en el año 50 allí llegó San Pablo. Y allí es donde ellos conocen a San Pablo, y allí es donde Pablo conoce la pequeña comunidad de Corinto que estos dos esposos habían estado organizando y dirigiendo. Fíjense cómo Hechos de los Apóstoles nos dice que más bien el fundador de la comunidad de Corinto es Pablo, y no. Realmente Pablo conoce esa comunidad ya establecida gracias a este matrimonio. Fíjense cómo entonces los datos pueden cambiar un poco. El protagonismo se lo dan a San Pablo, pero realmente quienes fundan la comunidad de Corinto son Prisca y Áquila. Bueno, pero también en Corinto se da una situación difícil. Deciden irse por denuncias que se estaban dando, irse de Corinto. Pablo decide irse y estos dos esposos se fueron con él. Fueron acompañantes de Pablo en su viaje. Él, cuando llegan a Éfeso, viendo que la ciudad también estaba necesitada de predicación, de organizar la comunidad de Éfeso, entonces deja allí a Áquila y a Prisca en Éfeso, de tal manera que Pablo continúa su viaje solo y ellos continúan estableciendo la comunidad de Éfeso. Ausente de Éfeso, Pablo, llegó un tal Apolo. Estoy seguro que habrán escuchado alguna vez de Apolo. Este era un extraordinario predicador, pero ignoraba la figura de Jesús. Era un tremendo teólogo, conocía sobre todo a Juan Bautista y le seguía, pero Prisca y Áquila se encargan un poco de hablarle a él de Jesús. Logran convertirlo, logran bautizarlo, y luego Apolo se convertirá en un gran predicador de Jesús. Pero habrá habido, ¿se acuerdan que hablan de las divisiones? Unos son de Apolo, otros son de Pablo, otros son de Cristo. Pues este es el Apolo del que se habla. Gracias a estos esposos, cuando Pablo vuelve a Corinto, encontró ya una comunidad floreciente, una comunidad abierta, es decir, una comunidad que aceptaba de todas las partes, judíos y paganos, como hemos visto el domingo pasado, toda esta dificultad que hubo de aceptar a los paganos y de hacerles que cumplan los preceptos de la ley, todas estas contiendas que se dieron, sobre todo, y que se debatieron en el llamado Concilio de Jerusalén. Bueno, pues la teología paulina era un poco más abierta en ese plano, y ahí estos dos esposos continuaban ese estilo de mentalidad. En Éfeso se da una nueva revuelta, y aquí es donde Pablo cae en la cárcel.
No es la primera vez que cae a la cárcel, pero posiblemente una de las veces donde más miedo tuvo precisamente de perder la vida. Pablo temían lo peor, lo encontramos en Filipenses 1, 20 al 21, donde Pablo habla sobre eso. Sin embargo, los esposos lograron liberar a Pablo. No se sabe cómo, porque no se nos explica, pero en la carta a los Romanos 16:3, Pablo dice, ellos arriesgaron sus cabezas para salvarme. Por eso es que son tan importantes estos dos esposos valientes, arriesgados, que lograron pues zafar a Pablo, al menos en ese momento de la muerte. Y este es el último recuerdo, es la última vez que se habla de este matrimonio, Prisca y Áquila, con quien Pablo convivió unos 5 años y medio. De tal manera que para el movimiento cristiano, este matrimonio, como esos otros que hemos mencionado, pero sobre todo ellos, han sido como baluartes de los inicios del cristianismo en diferentes comunidades que se iban estableciendo. No hay duda de que la iglesia no era la institución que hoy conocemos, una unidad tan marcada, con unas normas que hoy nos llegan por todos lados tan fácilmente, pero desde hace mucho pues hay muy buena comunicación, sino que son pequeñas comunidades, unas viviendo unas vicisitudes tremendas, pero que se apoyaban unas a otras y que poco a poco van estableciendo unos, vamos a decir, unos principios teológicos, principios eclesiológicos, principios cristológicos, es decir, poco a poco van marcando el camino que va a seguir la iglesia en los próximos siglos. De tal manera que a través, primero, de la palabra, ellos predicaban, muchas de estas personas eran predicadores, otros apóstoles, otros eran profetas, otros eran de los diferentes ministerios que se fueron organizando en la iglesia, pero sobre todo cuando leía la oración colecta, me viene de nuevo a la mente esta realidad, palabra y acción, ¿verdad? Tenemos el Nuevo Testamento, y hay que decir que la carta a los tesalonicenses, ese que es el primer escrito del Nuevo Testamento, Pablo la escribió en la casa de Áquila y Priscila, así que vamos a decir allí que la primera carta a los tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento fue escrito en la casa de Áquila y Prisca. Así que interesante, ¿verdad? Un poco el dato. Pero es así, la iglesia como Cristo mismo, palabra y acción, va creciendo también a través de la palabra, sobre todo esta teología, esta reflexión paulina y de los otros escritores del Nuevo Testamento, como también de la acción de todas estas personas que fueron estableciendo esas pequeñas comunidades y que también vendrán los momentos difíciles del martirio. Cuando leía yo la antífona de entrada, que no se dice porque se canta un canto, hablaba de la sangre de los mártires. Como siempre recordamos que la iglesia fue fundada con la sangre de los mártires. Pues nada, acción y palabra de la mano, lo que se nos pide también a cada uno de nosotros hoy. Que el Señor entonces nos ayude a vivir coherentemente con lo que creemos. Amén. Nos ponemos todos de pie y en medio de esta alegría de la Pascua oremos a Dios para que quien escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado ahora atienda nuestras humildes peticiones. Para que aquel que dio su vida por amor
nos enseñe el arte de amar sin egoísmo y la dicha de hacer la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca, conforte y anime a los que son enviados a anunciar el Evangelio de Jesucristo, especialmente a los que son perseguidos, encarcelados o difamados, roguemos al Señor. Para que Dios, presente en nuestra historia, ilumine a los que viven en las tinieblas del error, fortalezca a los débiles y dé su amor a toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que viviendo el mandato del amor, adelantemos la llegada del reino de los cielos y construyamos juntos una iglesia más cercana, evangélica y solidaria, donde la alegría supere toda dificultad y tristeza, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Héctor Viera, Luisa González, María Luisa Coto, Carmen Teresa Rivera, Gregorio Soto, Lidia Santiago, Mónica Mercado Durán, familia Maldonado Torres, Cecilio Santiago, esposos Sánchez, Néctor y José Orenche, Cándida y Roberto Abreu, familia Rivera Matos, familia Blanco Rivera, familia Colón Blanco. Roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Amalia y Ángel Feliciano, difuntos de la familia Torres Cruz, difuntos de la familia Recto García, Julio Delgado Rodríguez, Evelyn Cardona, María Rivera Cruz, Emigdio Rodríguez, Margarita Villar, Elizabeth Rodríguez, Wilfredo Figueroa, Norman Ricardo Rosado, difuntos de la familia Maldonado Torres, Lidia Rosario, Carmen López, William Vargas, Ángel Rivas, Lizzy Rodríguez, Evelyn Cardona, Juanita González, Carmen Ñaña Pizarro, Tomás Sanabria, padre e hijo, Pedro Beas Díaz, Rosa Vadillo, Ela Rodríguez de Orenche, Hermelinda Cuba, Diana Orenche, Milagros y Nelson Roque, Rosa y Esteban Rivera, Delia Aponte y Zoilita Rivera. Y en acción de gracia por el cumpleaños de Diego Cruz Resto y de Sol Mercedes Cardona, y por nuestros amigos y amigas de Teleoros, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor, danos la. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad,
daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Saluditos a nuestra hermana Digna, que se está recuperando para que vuelva pronto. También a nuestra hermana Iris Sánchez, coordinadora de las misas de Teleoro. A nuestros hermanos que están aquí siempre presentes, haciendo presencia. También ustedes son invitados a venir a las misas de Teleoro. Averiguan por ahí la hora y a qué días estamos, ¿verdad?, grabando, porque estas misas se graban, para que lo sepan. A nuestro hermano Brandon allá en el control, pues también muchas gracias por siempre su cooperación. Los cursillos de cristiandad continúan como cada mes, y fíjense que esto es un cursillo de laicos prácticamente. Hoy hemos hablado de la participación de los laicos en las primeras comunidades cristianas, pues eso debe continuar. Por eso estos cursillos, pequeños cursos, no tienen sino motivo de un fruto de encuentro personal con Cristo para motivar, para reactivar nuestro cristianismo. De eso se trata, así que deberíamos aprovechar. En este mes de junio, los cursillos serán para caballeros del 5 al 8 de junio, 5 al 8 de junio, o sea, la semana que viene. Y para las mujeres del 19 al 22 de junio. Pueden llamar a Luis Mario Cardona, al de los varones, al 787-402-8380, o a la rectora Maripili Espinosa al 787-671-6826. Así que ya saben que están siendo invitados por el Señor a participar de estos encuentros motivacionales de nuestra fe cristiana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.